buenas noches. A nombre de mi compañera Lupita Camacho, les doy la bienvenida a esta mesa de análisis. Como cada viernes, analizar este tema tan importante del apoyo para el retorno a la normalidad luego del azote del huracán Otis en el municipio de Acapulco, en Guerrero. Nuestros panelistas de esta noche, saludarlos como siempre con mucho gusto. Damaris López, muy buenas noches. Buenas noches, Jazmín. Muy buenas noches al auditorio de Sonora y Sinaloa y por supuesto también aquí a los compañeros panelistas. Sandra Martos Lara, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este viernes. Buenas noches, Jazmín. Contenta de estar aquí. Saludo con afecto a los compañeros aquí en la mesa y al público que nos acompaña, Sonora y Sinaloa. Rogelio Félix, buenas noches. ¿Qué tal, Jazmín? Buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo aquí a los compañeros que hoy estaremos compartiendo este tema tan interesante. Un saludo a todo Sinaloa y por supuesto también a la gente de Sonora que ya está con nosotros y también pues será partícipe de estos comentarios que hagamos hoy. Sí, es un tema muy importante que se ha estado tocando desde la presidencia de la República por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también la participación importante que tienen cada uno de los estados con los apoyos que se han estado trasladando a los damnificados de Acapulco. Hay críticas en torno a todo esto para el presidente de México de que ha sido muy poco el apoyo que se ha dado, muy pocas las visitas que él ha estado realizando. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué análisis hacen a la atención que se dio por parte de la autoridad hacia esta tragedia? Damaris, vamos contigo. Pues yo creo en este caso, sobre todo en los primeros días, que se esperaba más y sobre todo la población de Acapulco que la vimos en redes sociales, ya que hubo señal, ya que hubo internet o en parte se restableció, desesperada, porque esperaba más del presidente en el sentido del discurso, primero los pobres, el pueblo bueno y sabio. Entonces yo creo que la gente de Acapulco esperaba un mayor apapacho, mayor enlace con el presidente, mayor acercamiento con las autoridades federales, de hecho, no de discurso, de hecho. En este caso sí hubo muchas noticias falsas, varias cuestiones que no eran en mismo redes sociales, pero conforme fueron pasando los días se fueron clarificando. Imagínate la desesperación. Primero, pudimos ver a gente que estaba en los hoteles y que estaba paseando, no estaban conscientes de la devastación que iba a traer Otis. Prácticamente a muchos los agarró desprevenidos. Prueba de ello es que los saqueos que se dieron después, ¿qué pasa aquí en Sinaloa? No somos ajenos a estos fenómenos. ¿Qué te dicen antes? Una radio de pilas, tus documentos, agua, y uno se prevé en tus casas, tomas tus reservas. ¿Y qué sucedió ahí? La gente se volcó posteriormente a buscar hasta alimentos. Entonces, sí falló ahí, considero el gobierno en este sentido. Sí, se habla incluso de un aviso tardío por parte de la autoridad del gobierno federal, pero en el transcurso de esta semana, Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias mañaneras, pues él criticaba todo lo que le han estado señalando y dice, es que actuamos de manera inmediata, incluso avisamos con tiempo. Sandra, ¿qué análisis hace hasta todo este discurso que ha dado López Obrador? Mira, es lamentable porque el presidente de la República normalmente tiende a no reconocer las situaciones que son evidentes y que acontecen en el país. Normalmente se niega y en este sentido no fue la excepción. Realmente él mantuvo un discurso en el cual decía que habían estado a tiempo, que él había estado presente en el momento oportuno. Sí se vio por ahí que estuvo, pero lamentablemente no fue en las condiciones que debería de haber estado. Sí, la gente, como bien dice Damaris, esperaba la respuesta del presidente inmediata, que pudiera atender la necesidad del devastamiento que tenía la ciudad de Acapulco, ¿no? Y sin embargo no fue así. El presidente sí se apareció, pero se apareció en un vehículo que no debió haber aparecido. Lamentablemente esto sucedió. Y bueno, el más afectado en ese momento, pues él acabó siendo el damnificado y acabaron ayudándole a él más que a la misma gente que necesitaba la ayuda inmediata. La presencia siempre de la autoridad máxima de un país para una situación de emergencia tan grave de esta naturaleza es muy importante. Eso dice mucho de su gobierno, dice mucho también del equipo que tiene sobre estos temas. Realmente las acciones que se estén tomando respecto a esto hablan mucho de un trabajo de fondo que es importante para el bienestar de los ciudadanos y para que haya credibilidad en su gobierno, y lamentablemente esto no lo hubo. ¿El plan de atención está fallando, Rogelio? Yo coincido con sus comentarios sobre este particular, pero yo agregaría cosas adicionales.
Por ejemplo, el gobierno habla de que tiene millones y millones de pesos en ahorros que ha tenido este gobierno, que no es corrupto y es un gobierno que ve primero por los más necesitados. La pregunta es, ¿dónde están todos esos millones que se han ahorrado y que dice el gobierno federal que los tiene? Otro detalle, si realmente hubiera habido una estrategia para proteger a los habitantes de Guerrero y 47 municipios, que al final quedaron 2 porque se sacó mal la cuenta, ¿dónde estaban las autoridades de protección civil? O sea, llega el fenómeno, normalmente ustedes saben que Sinaloa no es ajeno a este tipo de huracanes, tampoco nuestros vecinos de Baja California Sur, y a veces les llega un poquito a Sonora los temporales. Pero si se dan cuenta, aquí en Sinaloa, en Baja California Sur, que también les pegó Norma y muy duro, ellos tuvieron una estrategia de recibir a ese fenómeno natural. Sabemos que no fue categoría 5, sin embargo, las condiciones de Baja California Sur también sabemos que tienen muchos problemas por los arroyos que bajan al mar. Ahí se dan cuenta cómo sí se hizo una prevención a la ciudadanía, como en Baja California Sur, en Sinaloa también hubo una prevención. Y siempre que hay un fenómeno de este tipo, aquí en Sinaloa somos ejemplo de cómo se coordinan las autoridades, más termina el viento y la lluvia, ya vemos las brigadas de los ayuntamientos, vemos las brigadas de protección civil, de los cuerpos de rescate. Aquí no se vieron de manera inmediata. Pasaron días para que apareciera la gobernadora de Guerrero en un video que en vez de estar apoyando, junto a unas amigas de ella, no sé quiénes serían, y les dijo, vamos, a la porra, 1, 2, 3, una porra para el presidente. Creo que eso no esperaba el gobierno de Guerrero. La alcaldesa pobrecita la vimos desesperada, no traía nada que ofrecer. ¿Por qué? Porque quedó totalmente abandonada de parte tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. La gobernadora, si se fijan, no ha dado la cara en recorridos en las zonas más afectadas, y las cosas están difíciles en Guerrero, y lo voy a decir de esta manera, está difícil porque a todo político le gusta mucho y agarrar al perrito, agarrar a la señora, agarrar el niño, meterse a la parte de donde está la catástrofe de este huracán. No hemos visto una gobernadora, cuando menos tomándose la fotografía. Vemos al presidente que hasta donde me quedé ha ido 4 veces, pero se ha concentrado ahí en la zona militar o en la zona de la Marina, ahí en los complejos de seguridad. Al sector empresarial incluso. Sí, no ha salido a las calles. Yo siento que el presidente no ha salido a las calles porque le dicen, señor presidente, afuera las cosas están color de hormiga. No sabemos hasta dónde va a llegar la gente, cómo lo va a ofender. Y todos sabemos que tenemos un presidente que le gusta que lo alaben, le gusta que lo apapache la gente, que le endulcen el oído. Y hoy vemos un presidente que no ha salido a las calles. Ojo, por algo no ha salido a recorrer las calles de Guerrero el presidente, porque sabe, o le han dicho, presidente, no salga, porque las cosas no están bien en Acapulco, Guerrero. Hay una cosa, en este caso, pues no sería el primer presidente que recibe críticas fuertes por no ir a las zonas de desastre. Cuando fue el terremoto de la Ciudad de México en 1985, Miguel de la Madrid también recibió críticas muy fuertes porque la Ciudad de México quedó, ya sabemos, en mal estado, había gente aplastada en los escombros, en fin, y él no se paró, o sea, él se paró hasta que ya medio limpiaron, y él también en su época recibió críticas. Yo creo que lo que más espera de un pueblo, de su gobernante, es que les responda. Para eso están ahí, para eso votaron por ellos, no nada más para que te den programas sociales ya y que te den un discurso, sino cuando tienes algún tipo de problema. Es como los amigos. ¿Tú cómo depuras o cómo clasificas a tus amigos? Cuando tienes alguna urgencia, dice el dicho, cuando estás en la cárcel, cuando tienes problemas de salud, ahí conoces a las verdaderas amistades. Bueno, pues ahí en ese tipo de cosas se conocen a los verdaderos gobernantes, que estén cerca del pueblo, escuchándolos, aunque te tardes un poquito en organizar, pero ir a donde están las personas. Ahora, Acapulco, por ejemplo, es una fuente muy importante de turismo, de ingresos. La mayor parte de la población trabaja en este sector. ¿Cómo vas a levantar a las empresas, a los hoteles? Pues obviamente es grave, la gente no está percibiendo, no está ingresando dinero por cuestión de turismo. La verdad que esta tragedia va más allá de la devastación de Otis. Y lo que la autoridad ha brindado en soluciones hasta el momento. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con este mismo tema en cuanto a las acciones con el sector hotelero, que se están impulsando ya reuniones, no se cancela el tianguis turístico, todavía falta mucho que desglosar de este tema. Pausa y regresamos.
Estamos de regreso en la mesa de análisis de las noticias TVP y estamos desmenuzando este tema de la atención a los damnificados por el huracán Otis, un apoyo tardío, poca empatía por parte de las autoridades del gobierno federal y del gobierno del estado de Guerrero, una situación sumamente complicada que considero la autoridad no ha dimensionado el problema en el que se encuentra en este momento Acapulco, económicamente, emocionalmente, y el tianguis turístico, Sandra, no se cancela. Es verdad, es un desarrollo muy bueno en cuanto a la economía para este municipio, pero no hay condiciones para poder llevar a cabo este evento de talla internacional. Sí, de acuerdo, no se cancela, es una decisión que se tomó a bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta esta devastación que hay acá en Acapulco. Se pronunciaron 65 mil millones de pesos para trabajarse en la reconstrucción directamente de la ciudad, y yo creo que no van a ser suficientes porque, bien lo decimos, está totalmente destrozado Acapulco, y es lamentable también pensar en lo que va a suceder con las posibles inversiones para esta reconstrucción. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de esas adjudicaciones que van a venir para los distintos empresarios que van a buscar reconstruir la ciudad, y entonces ¿qué tanto va a ser esto un tema que no sea de corrupción? Porque hay que pensar que puede entrar por ahí ese tema delicado de la corrupción. ¿Cómo se va a manejar esta situación? ¿Hasta dónde estas participaciones van a ser realmente honestas y no van a afectar la economía? Al contrario, vienen a beneficiar. Ahora, en esta situación también hablemos de este tianguis. Obviamente que el que llegue y que realmente se lleve a cabo esto, pues se supone que va a beneficiar, pero no hay las condiciones ahorita para poder llevar a cabo ese tianguis. Si apenas lo más elemental no se está considerando, lo más importante aquí es pensar, considero yo, en un orden de prioridades, es la seguridad para la gente que habita en la ciudad. Número 2, pudiéramos decirlo así, el que la gente tenga ahorita un espacio para vivir, que tenga con qué comer, con qué alimentarse, cómo sobrevivir a esta situación tan difícil, tan precaria. Entonces, pensar en un tianguis ahorita para levantar la economía, bueno, yo creo que sería un asunto ya posterior que sí se debe llevar a cabo, pero no en estos momentos, ¿no? Creo que ahorita hay que darle prioridad a las necesidades de la ciudadanía, atender realmente lo que se requiere. Hay gente que está totalmente deshecha, perdieron todo, perdieron sus familiares. Óyeme, todavía se siguen rescatando personas que padecieron, que murieron, que fueron lastimadas de toda índole. Entonces, ¿cómo pensar en esa parte? Yo creo que hay que ser más sabios en estas decisiones y empezar por trabajar por lo que realmente se requiere. Y es que es un momento de hacer política también. Ya el presidente de México anunciaba estas despensas con ingredientes de la canasta básica cada semana a las familias afectadas. Rogelio, sí. Se prepara para el 2024. Aquí el detalle es que esa inversión que menciona Sandra de 65 mil millones de pesos anda en ese rango, ¿no? Pero no es todo para la reconstrucción de Acapulco. Creo que ahí en ese paquete económico que mencionan van los descuentos de la energía eléctrica, van las condonaciones de impuestos a hoteleros, van condonaciones de pago de predial, o sea, muchas condonaciones. Y creo que pues la bolsa se reduce a menos de 61 mil millones de pesos. Pero hay otro detalle. No hay que pensar que estas familias van a requerir despensa y alimentación por 15, ya van 2 semanas, por 1 mes, 2 meses. No, si no se reactiva la economía, si no se apoya para que los hoteles, los más chicos, vamos a pensar, puedan volver a funcionar, este va a ser un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque mientras la persona no tenga empleo, hay que decirlo con todas sus letras, va a estar estirando la mano para que el gobierno le entregue una despensa, un alimento, o nosotros los mexicanos, el resto de los ciudadanos mexicanos, les apoyemos desde nuestras entidades con alimentos. Pero bueno, se tiene que trabajar a la par, ayudando y reactivar la economía, porque la gente de Guerrero es gente trabajadora, gente echada para adelante, es guerrera, como dice el Estado, no son unos guerreros. Entonces ellos no, pienso yo que no están pensando en decir, no, pues que me den despensa, yo aquí estoy a gusto. No, esa gente quiere pues progresar, quiere recuperar su casita, quiere recuperar sus bienes. Está bien, coincido que hay que darle a la alimentación, pero a la par hay que hacer lo otro. A mí no se me hace
que estén dando 25,000 pesos a las personas que perdieron un local ahí en la costa, ¿no? De los que venden mariscos, un restaurantito ahí como todos los conocemos, donde llega uno. No, es que 25,000 pesos sinceramente no les alcanza ni para un refrigerador donde guardan sus productos, no les alcanza ni siquiera para medio poner una palapita, o sea, es muy poquito. Yo pienso que les tienen que dar créditos a ellos, que son los pequeños, mínimo unos 200,000 pesos y no sé, una parte de fondo perdido a largo plazo, porque 25,000 pesos realmente lo que van a hacer con ese dinero es comérselo. Y primero está el estómago y luego ya veremos lo demás. Luego seguiremos platicando. Yo creo que va a la par, Rogelio, coincido con él, precisamente va a la par la reactivación económica y a la vez la atención social que conlleva precisamente a lo mejor entrega de despensas, servicios médicos, ver cómo está la situación de la educación, porque más de 100 escuelas, casi 200 creo, resultaron dañadas y pues obviamente esos niños se van a atrasar en sus conocimientos. Yo creo que debe de ir a la par y tomar en cuenta también que Guerrero ahorita, ellos mismos lo mencionan, los turísticos, que diciembre es el mes fuerte para ellos, el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque Acapulco, en el caso de Acapulco, pues mucha gente del centro del país, de la Ciudad de México, va de vacaciones en diciembre, llega turismo extranjero. Entonces imagínate tú, Rogelio, amigos del auditorio, Sandra, Jazmín, en el sentido de que, bueno, te doy una despensa, pero esa gente también vive de propinas, vive de lo que, del dólar, de lo que te dejan las personas que sirven, los meseros, los lancheros, la gente que se da clavados en la quebrada cobra, aparte le puedes dar su propina. O sea, no nada más es darles una despensa, realmente a veces los sueldos no son tan altos, pero ellos viven y se ayudan de las propinas. Entonces yo creo que sí, si va a la par la recuperación económica y a la vez social, pues eso es distinto, pero pues el reto es cuánto se va a tardar. Y yo pienso igual que mis compañeros, que es a la par, pero también ahorita, en estos momentos, lo más importante, considero yo, es sacar adelante a la gente de la crisis en la que se encuentra. Realmente perdieron todo y entonces hay que empezar del ABC, de lo poquito, y entonces una vez que ya se sientan ellos inclusive con la parte emocional restaurada, porque eso es bien interesante y también importante. No puedes entrarle a la chamba si estás viendo que todo lo que tenías ya no lo tienes. O que un familiar se te murió, o sea, tu casa se te murió un familiar y te imagínate la tragedia. Es una tragedia para ellos, entonces yo creo que hay que irnos por etapas. Sí estoy de acuerdo con mis compañeros, pero primero lo primero, mira, tus emociones tienen que estar bien y tienes que saber que hay de dónde partir. Sí, y si el gobierno está haciendo esto, pues qué bueno que lo haga, pero finalmente nada, dicen que no hay dinero que alcance, ¿no? Y a lo mejor este fondito, por llamarlo de alguna manera, pues no va a ser suficiente y creemos que no va a ser suficiente. A mí me preocupa mucho más también, Yasmín, ese tema que les decía hace unos minutos de cómo van a manejar esta situación para que la corrupción que tanto critica el gobierno y que tanto no quiere, no sea un hecho. ¿Cómo lo van a prever? Sí, sin ¿Cómo duda, van a moverse? tienen que poner situación? candados también en el tema de la entrega de estos apoyos, porque el presidente está anunciando apoyos desmedidos, incremento también en el tema de las becas por las necesidades que pueda tener el pueblo de Acapulco, pero sin duda todavía falta la infraestructura, el tema de seguridad, y se requiere todavía de una inversión millonaria para Acapulco, y desafortunadamente en estos momentos no se está haciendo. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar a la etapa de conclusiones, a las noticias TVP en esta mesa de análisis. Entramos a la etapa de conclusiones, el análisis que hacen nuestros compañeros para cerrar pues esta semana en la mesa de análisis. También es importante conocer la acción que tienen por parte de las autoridades y la evaluación que hacemos nosotros como ciudadanos a la respuesta que se está dando a los damnificados de Acapulco. Rogelio, vamos contigo. Yo quiero aprovechar esta última participación para condenar la forma tan grosera que se han portado a algunos legisladores en el Congreso de la Unión al aprobar nuestro presupuesto federal, el paquete económico, donde no le dedicaron un solo centavo a la reconstrucción del estado de Guerrero. Si bien hay un compromiso de que los recursos que le quitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son alrededor de 15,000 millones de pesos, se van a destinar a ese fin,
Lo que no se ha dicho es que ese recurso está impugnado, está ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se habla que hasta el próximo 15 de diciembre va a haber una definición si ese dinero se puede tomar o no se puede tomar. Por lo pronto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra, bueno, ella ha dicho que está de acuerdo de que ese fondo se tome, hay que ver qué dice el juez, pero siempre y cuando se le dé un puntual seguimiento a ese dinero. Por lo demás, yo diría que está bien que el gobierno federal ya esté entregando refrigeradores, una cama, una estufa. El problema es dónde los van a meter las familias. Esa es la pregunta. Y finalizo diciendo que ojalá sigamos unidos con Guerrero. No hay dinero que alcance para estar alimentando a estas familias si no se les genera un empleo a corto plazo. Sí, Buenas sin noches. duda, porque ya se han estado registrando también los saqueos y el tema de la seguridad ha sido muy, pero muy importante en el sur de nuestro país. Damaris, tu análisis. Bueno, hablando de análisis, retomo un poco lo que dijo Rogelio, pero sobre todo porque fue este gobierno el que desapareció el Fonden. Pese a todas las cuestiones polémicas que pudo haber tenido, la corrupción que argumentó el presidente en el manejo de los recursos, pues yo creo que el Fonden hubiera servido muy bien ahorita para responder precisamente a las necesidades sociales y de infraestructura y turísticas que tiene Acapulco y en general el estado de Guerrero. El Fonden era un recurso que a fin de cuentas se le reponía a los estados, ahorita no hay. Vamos a ver qué sucede y de dónde sacan recursos para apoyar a las personas y a los sectores que resultaron afectados, pero también hay que recordar que el próximo año es año electoral, no nada más que se vigilen para que no se desvíen y caigan en la cuenta privada de alguien o algunos, o que se haga uso electoral de ellos. Ahí ahora sí van a estar los candidatos a todos los puestos de elección popular buscando a la gente que resultó damnificada y no fueron a mancharse los zapatos y a mancharse las botas en medio del lodo para ayudarlos. Que tanto se necesita, Sandra. Sí, es correcto. A mí me parece que este plan de reconstrucción queda muy ambiguo. Aparentemente es ambicioso para reconstruir Acapulco, pero creo que le falta mucho, queda corto, hay necesidades que no se contemplaron. Hablábamos de la reestructuración y activación de la economía. De nuevo, bueno, está el tema turístico, que en este plan de reconstrucción no se consideró a conciencia, simplemente se mencionó la llamada o la feria esta internacional, pero hasta ahí no hubo un planteamiento específico para hablar sobre este tema tan importante. Acapulco vive de esto, dice, sí, necesariamente hay que contemplarlo. La gente inclusive hasta para tomar una propina es porque precisamente está moviéndose entre el turismo, ¿no? Otra cosa que me parece que es como ambigua y no tiene forma es el tema de los jóvenes participando para reconstruir Acapulco. 10,000 jóvenes están solicitando, van a emplearse en esta situación de pintura, de recoger basura, de arreglo de calles. Bueno, hasta cierto punto está bien, pero ¿cómo realmente vamos a hacer ese trabajo? ¿Los jóvenes van a acudir? ¿Será necesario y será realmente suficiente? Bueno, hay muchas cosas ambiguas. Yo invito nada más a la ciudadanía, a la gente de Sonora y Sinaloa y al país entero a que siempre reflexionemos estas cosas, ¿no? Y estemos al pendiente. Bien decía Damaris, elecciones hay que estar bien pendientes. Sí, porque ya estamos encaminados. Estamos encaminados rumbo al proceso de elecciones del 2024. Ya veremos la respuesta que se esté dando en los próximos días, también en las próximas semanas, por parte de las autoridades, que son los que tienen que dar una verdadera solución a este problema de damnificados y atención a la infraestructura de Acapulco. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias también a nuestros panelistas de esta noche en esta mesa de análisis. Los esperamos el próximo viernes.